Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Soy el hermano Luis Cepeda y estamos aquí en Mensajes de Salvación. Hoy día vamos a estar considerando un pasaje muy importante en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y te agradecemos por vernos, te agradecemos por esta sintonía y quiero contarte un poco antes de que comencemos la lectura de que todo esto sucedió en el día de Pentecostés. Eso es lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 1, en el día de Pentecostés, 50 días en esa fiesta judía, 50 días antes de que, después de que nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, vino el Espíritu Santo y llenó a los apóstoles y en ese momento se sintió el viento recio y en ese momento lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre las cabezas de los apóstoles y Pedro con los 11 apóstoles comenzaron a predicar la palabra en distintos idiomas, porque la multitud que se había reunido era de casi todas las naciones bajo el sol, y lo que vamos a estar relatando hoy día va a ser el clímax del sermón de Pedro, después de que Pedro relató acerca de la profecía de Joel, después de que evidenció cada una de las cosas y dio la certeza de que Jesucristo venía a cumplir las profecías antiguo testamentarias en cuanto al Mesías. Cuando llegamos a Hechos 2:36, que ahí está el clímax del sermón, ahí está también la acusación de Pedro. Fíjate muy bien porque cuando leemos la palabra, Pedro le dice a la multitud, y aquí está nuestro mensaje, porque de esto vamos a estar conversando en el día de hoy. Y dice la palabra de Dios en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, cuando la multitud oyó esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjate muy bien. Allí está la multitud, imagínate, está el templo, está toda la parafernalia, está la multitud reunida, ha escuchado ese estruendo, Pedro sale y están viendo algo también sobre sus cabezas, esas ascuas, esas lenguas repartidas como de fuego, y Pedro comienza a predicar el Evangelio en toda su plenitud, y Pedro comienza a decirle a la gente que Jesucristo murió, y Pedro comienza a decirle a la gente que Jesucristo fue sepultado, que resucitó, y cuando llegamos al versículo 36, Pedro apunta a la multitud, y Pedro le dice, sépalo ciertamente, ustedes han matado, ustedes han crucificado, ustedes se han vuelto en contra del que Dios había enviado para salvarlos. El que ustedes mataron era el Señor y el Cristo, el que por tanto tiempo ustedes esperaron, el que por tanto tiempo ustedes anhelaron, oraron. Pedro le está diciendo allí en Hechos 2:36, ustedes lo han matado. Esto fue como una espada profunda en el corazón de ellos. Esto fue como un golpe, como un mazazo sobre sus cabezas. Y al oír esto, dice el versículo 37, se compungieron. Algo pasó en su corazón. La tristeza, la pena, en ese momento la culpa, el remordimiento comenzó a golpear y a taladrar las mentes de estos judíos. Y preguntan sinceramente a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que Dios perdone mis pecados? Fíjate la pregunta que están haciendo estos hombres. Fíjate la pregunta trascendental. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder obtener el perdón de los pecados? Hemos matado al Cristo, hemos matado al Hijo de Dios, hemos matado a nuestro Rey y Señor, a nuestro Dios, el que vino a salvarnos, el que vino a rescatarnos, lo hemos matado. ¿Hay algo que podamos hacer? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, y Pedro, lleno del Espíritu de Dios, dio la respuesta bíblica y acertada, la respuesta que cualquier hombre, que cualquier verdadero siervo de Dios debería darte cuando se trata de la salvación. No esas voces que se escuchan hoy en día, que levanta tu mano, que confiesa, que creando un plan de salvación diferente, distinto, modificado, al que la palabra claramente nos predica y nos enseña. Por eso es que escucha a Pedro.
y no a los hombres, porque Pedro, inspirado por Dios, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y también dice 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, aquí viene la conclusión, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Nota la respuesta. Nota, la pregunta decía, ¿qué debemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer para ser salvos? Si tú te estás preguntando tal vez en este día, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez hay un vacío en tu corazón, tal vez quieres acercarte al Señor, tal vez has pecado y no puedes cambiar, no puedes arrepentirte, no puedes dejar el mal, tal vez estás encadenado con las barreras, con los barrotes, con las cadenas que el diablo pone. Escucha la respuesta inspirada por Dios. Arrepentíos. Lo primero que tiene que hacer el hombre es tomar acción, es cambiar, es entender que ha fallado, que ha pecado con Dios, que ha pecado contra Dios y bautizarse. Y tomar la decisión de obedecer el Evangelio poderoso. Porque cuando cambiamos, cuando creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de todo corazón, cuando entendemos el Evangelio y nos bautizamos, como dice aquí versículo 38, bautícese cada uno de vosotros cuando nos bautizamos en la autoridad de Jesucristo, note muy bien las bendiciones espirituales que Dios nos está ofreciendo. Número 1, para perdón de los pecados. Dios quiere perdonar todos tus pecados. Dios quiere sacar la hoja, el folio. Dios quiere que comiences una nueva vida libre de pecado. Pero para que seas libre de pecado, tienes que entender y conocer el Evangelio. Tienes que arrepentirte y bautizarte en obediencia al Evangelio. No solamente eso, sino que también recibiremos el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como regalo, el Espíritu Santo morando en tu vida, el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, como esa promesa, como ese arras, como esa garantía de la posesión adquirida, como también dice en Efesios capítulo 1. Y Pedro continúa y añade, porque para vosotros es la promesa. Fíjate muy bien que Dios tiene una promesa para todos nosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios te está llamando a través del Evangelio. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a que te bautices para perdón de los pecados, para la salvación de tu alma, para poder recibir el don del Espíritu Santo. Y también Pedro añade y dice también en verso 40, y sean salvos. Fíjate muy bien que el bautismo es para salvación. No escuchen las voces que dicen que el bautismo no es para salvación. Marcos 16:16, Primera de Pedro 3:21 nos dicen que el bautismo es para salvación. Pedro lo está diciendo aquí en la multitud en Pentecostés. Sé salvo de esta perversa generación. Alguien también podría preguntarse, ¿pero cómo podemos ser salvos? Y la respuesta aparece en verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fíjate lo que podemos aprender en estos pasajes. Nota muy bien, ¿qué tenemos que hacer para salvación? Número 1, recibir la palabra, como la recibió la multitud en Pentecostés. Número 2, arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar, decidir ya no ofender, ya no pecar más contra Dios. Número 3, debemos bautizarnos en obediencia al Evangelio, a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Y qué recibiremos? Vamos a ser perdonados de nuestros pecados. Vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Vamos a ser salvos de esta perversa generación y vamos a ser añadidos. Y tal vez tú te preguntas, ¿añadidos a qué? ¿Dónde? ¿Cierto? ¿Dónde fueron añadidos los que obedecieron al Señor? ¿Dónde fue añadida esta multitud que aprendemos aquí en Hechos capítulo 2? Para poder obtener la respuesta de dónde fueron añadidos,
necesitamos continuar leyendo en este capítulo y en Hechos 2:47, aquí nos dice una verdad fundamental. Porque Hechos 2:47 nos narra la continuación, el proceso, lo que sucedió después del día de Pentecostés, y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, nota muy bien, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde fueron añadidos esos que en Hechos 2:41 fueron bautizados? Si miramos ahora Hechos 2:47, fueron añadidos a la iglesia. O sea que Dios quiere darte perdón de pecados, o sea que Dios quiere darte el don del Espíritu Santo, que Dios quiere salvarte, que Dios quiere añadirte a su iglesia. Nota muy bien la frase allí, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Es el Señor que añade, es el Señor que nos trae a su iglesia. Y otra pregunta que también aprendemos aquí, en versículo 47, ¿dónde encontramos los salvos? Si tú miras muy bien, ¿dónde encontramos los salvos? Dice el versículo 47, y el Señor cada día, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde encontramos los salvos? En la iglesia, en su iglesia, en la iglesia del Señor. Nota entonces, ¿cómo Dios nos está llamando? Dios nos llama por el Evangelio. Dios nos llama como Pedro llamó el día de Pentecostés a la multitud, la misma multitud que había entregado a nuestro Señor Jesucristo, la misma multitud que en ocasión pasada pidió su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora esta multitud de judíos está siendo compungida, está siendo tocada, está siendo enfrentada y está respondiendo al llamado de Dios en arrepentimiento, en bautismo, y porque ellos han recibido la palabra, porque ellos han creído la palabra, porque ellos han obedecido la palabra, entonces el Señor les ha salvado. El Señor le ha perdonado sus pecados. El Señor ha dado y ha traído el don del Espíritu Santo, la presencia de Dios misma morando en su vida, y ellos han sido añadidos a la iglesia de Dios, a la iglesia del Señor, que fue establecida ese mismo día. ¿Cómo sé que la iglesia del Señor fue establecida el mismo día? Porque fíjate muy bien que Hechos 2:41 y Hechos 2:47 dice, y se añadieron, y el Señor añadía. O sea que la iglesia ya estaba formada y que el Señor añadió, sumó, agregó al número de los ya salvados. ¿Quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia? Los apóstoles, que fueron bautizados, que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a predicar el Evangelio. La multitud, los como 3.000, se añadieron al grupo de los apóstoles y la iglesia del Señor comenzó en aquel día. Entonces solamente me resta preguntarte, ¿eres salvo? ¿Has sido salvado como fueron salvados la multitud de los 3.000 en Pentecostés? ¿Has recibido la palabra? ¿Has entendido el Evangelio? ¿Has entendido que has pecado y te has arrepentido y te has bautizado para el perdón de tus pecados, para la salvación de tu alma, para recibir el don del Espíritu Santo y para ser añadido a la iglesia? Porque si tú no has hecho eso, todavía no eres salvo. Por eso te animo y te invito a de que tomes la decisión de la salvación, a que puedas aceptar el llamamiento del Señor, de que recibas el Evangelio, de que escuches como estos 3.000 escucharon y como ellos respondieron a la salvación y aquel día se fueron a sus hogares reconciliados con Dios, perdonados. Aquel día con la presencia del Espíritu Santo como su ayudador en sus vidas, sus nombres inscritos en el libro de la vida, en el reino de los cielos, y sus almas puestas a salvo de la esclavitud del pecado. ¿Quieres esas bendiciones de parte del Señor? Te animo que sigas escuchando más mensajes de salvación y también dejamos aquí nuestra dirección, dejamos nuestros datos por si tú quieres visitarnos, por si tú quieres tener contacto con nosotros, si quieres seguir recibiendo material bíblico, si quieres o tienes alguna pregunta o quieres mirar prédicas en video, en PDF, lo que tú quieras, estamos para servirte. Ahí aparecen nuestros datos, nuestra dirección,
para que puedas visitarnos, para que puedas tener contacto con nosotros. Somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor. Nuestro único deseo, nuestro único propósito es servirle con la palabra y poder ser la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, poder ser la iglesia que el Señor quiere, desea y Él ama, y como dice en Efesios 5:25, la cual Él es su Salvador y la cual Él va a venir a buscar. Así que Dios te bendiga y sigamos en contacto, sigamos escuchando la palabra del Señor.